En las páginas de la Biblia hay nombres que resuenan con mucha fuerza. Cuando leemos acerca de Moisés, de Abraham, de Isaac, Daniel, Samuel y muchos más, vemos que se trata de hombres cuyas vidas ocuparon capítulos enteros en la Biblia. Incluso algunos libros llevan sus nombres. Pero entre esos grandes relatos hay historias más breves. Historias que, aunque solo son como un susurro en medio de un estruendo, llevan un eco eterno. Una de ellas es la historia de Mefibosé, el lisiado de Lodebar. Mefibosé no ocupa mucho espacio en la Biblia, pero su historia trasciende su brevedad. Aunque el relato de su historia nos muestra una figura aparentemente secundaria. Una figura marcada por la tragedia, la debilidad, por la enfermedad, por la soledad y las necesidades. Sin embargo, a través de su historia, Dios nos revela una maravillosa enseñanza sobre el poder de su gracia. Mefibosé era hijo de Jonatán. Todos sabemos esa entrañable amistad que tenían Jonatán y el rey David. La amistad entre ambos es uno de los ejemplos más conmovedores sobre la fidelidad, el amor fraternal y desinteresado, y también de la lealtad a pesar del enorme conflicto familiar, social y político que los envolvía en aquel momento. La amistad entre David y Jonatán nunca termina, aunque ellos tienen que despedirse, como lo vemos en ese doloroso episodio de Primera de Samuel capítulo 20. Pero a pesar de esta triste separación y de la después terrible muerte de Jonatán en manos de los filisteos, encontramos que ellos hicieron un pacto que trascendía todo. Un pacto que David quería honrar incluso más allá de la muerte de su amigo Jonatán. Y es así que vemos al rey David tomando la iniciativa de buscar al hijo de su amigo. Su nombre era Mefibosé. David se entera de que Mefibosé vive en una terrible situación. Le cuentan que cuando lo asesinaron a su padre, Jonatán, Mefibosé tenía solo 5 años de edad. Quedó huérfano y desprotegido y una mujer que lo cuidaba, intentando protegerlo, agarró al niño y comenzaron a huir en este momento de la guerra civil que azotaba el país, pero en la carrera apresurada el niño se cae y rompe sus 2 piernas, por lo que quedó lisiado, incapacitado para siempre y habitando en un lugar llamado Lodebar, cuyo nombre significa lugar de la desolación. Triste, pero acertado nombre con respecto a su situación. Acto seguido, David manda a llamar al palacio a Mefibosé. Dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 9, que llegando Mefibosé ante el rey, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo David, Mefibosé. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y Mefibosé, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Yo sé que ustedes sienten lo mismo. Cuando vemos esta forma en la que se expresa de sí mismo Mefibosé, el menosprecio con el que habla de sí mismo, solo nos deja ver un ligero retrato de lo que habrá sido una vida de dolor. Él no se siente merecedor de esta gracia, por eso se sorprende de esta manera. Mefibosé no se creía digno de nada, y tenía razón, pero la gracia no depende de lo que somos nosotros, sino del corazón del que la otorga. Digo, ¿acaso no vemos a Cristo en este relato? ¿Acaso no nos vemos a nosotros mismos en Mefibosé? Estábamos muertos en vida, quebrantados, necesitados de gracia y fuimos de repente sorprendidos por el amor de un rey que no nos juzga, sino que nos restaura. Pero esto no se queda aquí. Fíjese, dice que David le concede a Mefibosé todas las tierras que antes habían sido de la casa de Saúl. Y acto seguido manda a llamar a Siba. Siba fue un siervo del rey Saúl y lo manda a llamar para que Siba, junto con toda su familia, trabaje en las tierras que ahora son de Mefibosé. Es decir, que Siba y toda su familia iban a ser siervos de Mefibosé. Y aunque el capítulo 9
Termina diciendo que Mefibosé comía todos los días a la mesa con el rey. Tristemente, la historia no termina así para este hombre. Sucede que aproximadamente entre 15 o 20 años después, uno de los hijos de David, llamado Absalón, se rebela y quiere usurpar el trono de su padre. Todo esto motivado por una venganza, por un resentimiento y un odio que será tema para la reflexión de otro día. Aunque la rebelión de Absalón contra su padre, el rey David, no fue una guerra muy prolongada, según los historiadores duró aproximadamente 6 meses, sí que dejó secuelas trágicas y muy dolorosas. Y aquí volvemos a ver en escena a Mefibosé, esta vez siendo engañado por Siba, el siervo que David le otorgó. Ponga mucha atención, fíjese, 2 Samuel 16, dice que mientras David huye de Jerusalén por causa de Absalón, Siba lo va a buscar a la cumbre del monte y aparece con provisiones y una falsa historia. Siba le dice a David que Mefibosé se quedó en Jerusalén esperando recuperar el reino de su abuelo Saúl. A lo que el rey David le responde: «He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé». Y respondió Siba, inclinándose: «Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti». Esta mentira de Siba contra Mefibosé tiene motivos que, aunque no se explican aquí en la escritura directamente, se puede entender claramente que es debido a la ambición y a la codicia, porque Siba quería quedarse con toda la herencia y las tierras que David le había dado a Mefibosé, y seguramente no quería seguir siendo él y su familia siervos. Y David, sin hacer uso de la sabiduría que Dios le había dado y sin verificar siquiera si era verdad lo que le dice Siba, cree la mentira y le entrega todos los bienes de Mefibosé a Siba. Aquí otra vez tenemos que aplicarnos la lección a nosotros. ¿Cuántas veces hemos creído algo que se nos ha dicho solo de palabras y sin tener evidencia, sin ninguna prueba? ¿Cuántas veces, al igual que David, en medio de una crisis emocional, hemos tomado decisiones inmediatas que resultan en grietas que se ensanchan cada día más y que dañan a otros? ¿Sabe? Cuando aceptamos una mentira como verdad, corremos el riesgo de convertirnos en jueces injustos. Y ese es un hábito del que rara vez somos conscientes. Ahora fíjese, vamos a concluir. David le quita todo a Mefibosé y se lo entrega a Siba, el siervo mentiroso. Pero más adelante la guerra termina y la verdad sale a la luz. 2 Samuel 19 dice que cuando el rey David regresa victorioso, Mefibosé, que en señal de duelo por el dolor del rey, no se había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos en todo el tiempo en el que el rey estuvo en el exilio, ahora salió a recibirlo. Y cuando el rey lo ve, le pregunta: «Mefibosé, ¿por qué no fuiste a verme?». La respuesta de Mefibosé está en los versículos del 26 al 28. Mefibosé le respondió: «Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey?». Y fíjese la respuesta que le da el rey David, versículo 29. «¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras». ¿Le parece justo esto? David escuchó al mentiroso calumniador de Siba y le quitó las tierras a Mefibosé. Ahora escucha y ve la actitud sincera, humilde de Mefibosé y ordena que se repartan entre los dos las tierras. Pero fíjese, leamos la respuesta de Mefibosé en el versículo 30. Y Mefibosé dijo al rey: «Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa». Mefibosé sigue mostrando su lealtad a David, diciendo que no le preocupan las tierras, solo se preocupa por el bienestar del rey. Mefibosé no dejó que esto corrompiera su corazón ni que lo amargara.
Y aunque Mefibosé sale de la historia a partir de este momento, no vuelve a ser mencionado más en las Escrituras, sin embargo nos deja un ejemplo de un amor que se entrega, de una lealtad de alguien que lo da todo sin buscar nada a cambio, de una fe que va más allá de las comodidades o de la venganza, y aunque su historia es corta, como lo hemos dicho al principio, incluso aunque su historia no es muy reconocida, sensibilizan el pensamiento del más duro y transforman el corazón de lo sencillo que puede ser una vida con propósito de fe. Es verdad que David podía haber revertido su errónea decisión, pero ordena que la tierra sea dividida entre Mefibosé y Siba, tomando una ambigua decisión, una tibia decisión. Qué injusticia tan grande. Porque nos hubiera gustado que la historia de Mefibosé tuviera un final como el de Netflix, donde los malos sufren un castigo y los buenos salen ganando. Ahora bien, aunque en muchas ocasiones la Biblia nos muestra historias en las que los protagonistas cometen errores o pecados sin hacer una condena explícita, no podemos olvidar que Dios aborrece el pecado. Él es juez justo. Pero el objetivo es que usted, después de haber escuchado esta historia, reflexione, discierna y ejercite su comprensión espiritual. La idea es que este suceso lo lleve a usted a tener un momento de pedagogía divina, por así decirlo. Porque recuerde que Dios no impone, sino que forma. Él capacita y transforma a los que le buscan. Por eso Él quiere que a través de la ayuda del Espíritu Santo y en medio de la oración, usted le pida al Señor que le conceda amor por su palabra, para que el Señor lo lleve de la mano al discernimiento bíblico y a un crecimiento espiritual maduro. Y si quizás usted ha sido en algún momento calumniado, dañando así su reputación y el honor, recuerde que Dios lo ve. Y aunque no vea usted justicia aquí y ahora, Dios sabe quién es usted. Dios honra a quienes tienen un corazón íntegro como el de Mefibosé, que, aunque no se le devolvieron plenamente sus tierras, la Biblia registra su fidelidad y eso permanece como un testimonio firme de fe. Recuerde que, aunque en este mundo haya injusticia, Dios traerá recompensa a los justos y juicio a los impíos en su tiempo, que es perfecto. Que Dios le bendiga.